Hola, hola, mi nombre es Celeste Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Iberoamericana y el día de hoy vamos a estar hablando de la máquina de Turing. La máquina de Turing es un modelo teórico que simula cualquier algoritmo de computadora usando una cinta infinita para leer, escribir y borrar símbolos, comportándose como un autómata finito con memoria ilimitada. Fue inventada por el matemático y lógico británico Alan Turing el 23 de junio de 1936 y su objetivo para la construcción fue responder la pregunta fundamental de qué significa que una función sea computable. Aunque este es un modelo abstracto y no una máquina física, la MT proporciona un marco fundamental para entender los límites de la computación. Esta creación se considera que fue el fundamento teórico de la informática moderna y la teoría de la computabilidad. Su funcionamiento se basa en la conceptualización del proceso humano de realizar cálculos, definiendo que los problemas pueden ser resueltos algorítmicamente y que un problema es computable si una máquina de Turing puede resolverlo. Entre los elementos que encontramos en la MT, podemos visualizar una cinta infinita que está dividida en celdas y cada una puede contener un símbolo de un alfabeto finito, incluyendo un símbolo especial de blanco y representa una memoria ilimitada. También tenemos un cabezal. Este puede leer el símbolo en la celda actual de la cinta, escribir un nuevo símbolo en esa celda o mover la cinta una posición a la izquierda o a la derecha. También encontramos un conjunto finito de estados. Estos representan las diferentes configuraciones en que la máquina puede estar. Uno de estos podría ser el estado inicial y puede haber uno o más estados de aceptación, finalización exitosa o de rechazo. Finalmente encontramos una tabla de transición o función de transición y esta representa el algoritmo o el conjunto de instrucciones, es decir, define las reglas del comportamiento de la máquina. Aquí podemos ver lo que sería el nuevo símbolo que va a escribir en la celda actual, la dirección en la que se va a mover el cabezal, sea izquierda o derecha, y el nuevo estado en que la máquina debe transitar. Esta máquina comienza en el estado inicial, con la entrada escrita en alguna parte de la cinta y el resto está en blanco. Luego, paso a paso, va a leer el símbolo bajo el cabezal. Consulta la tabla de transición para determinar la siguiente acción, sea escribir, mover, cambiar de estado y repite el proceso. La computación termina si la máquina alcanza un estado de aceptación o si entra en un bucle infinito sin alcanzar un estado de aceptación. El problema que vamos a abordar para este proyecto es la encriptación de un nombre, es decir, la transformación algorítmica de una cadena de caracteres a su representación equivalente en una secuencia de dígitos binarios ceros y unos, siguiendo un conjunto de reglas basadas en el estándar de codificación ASCII. La solución se generará a través de un algoritmo que resolverá la máquina de Turing creado con una simulación en Java, y este algoritmo transformará eficazmente nombres con cualquier entrada válida dentro del alfabeto, que sería en mayúscula y sin espacio, a su representación binaria, siguiendo las reglas del estándar de codificación ASCII. Para entrar en materia de nuestro proyecto, vamos a identificar lo que sería el input y el output. Entonces el input va a ser el nombre ingresado por el usuario que vamos a captar y este debe ser una sola palabra en letras mayúsculas y sin espacios. Para el output sería una cadena de caracteres que representa la concatenación de las representaciones binarias de 8 bits de cada letra del nombre de esta entrada captada. Dentro de nuestros elementos de esta máquina de Turing encriptador de nombres, importante mencionar que teniendo presente que el código Java opera a un nivel de abstracción más alto que los movimientos elementales de una cabeza lectora-escritora sobre una cinta infinita, como una máquina de Turing tradicional, entonces lo podemos conceptualizar de la siguiente forma. Q, que sería el conjunto de estados de las diferentes etapas o funciones lógicas que va a realizar el programa, lo vamos a verificar a través de QInicio, QLeer nombre, QValidar, QConvertir, QEscribir binario y QFinal. El alfabeto de entrada va a ser el conjunto de todas las letras mayúsculas del alfabeto, de la A hasta la Z. El alfabeto de la cinta en nuestra simulación se vería como la memoria donde se va a almacenar el nombre ingresado y luego la representación binaria, podemos incluir los símbolos del alfabeto de entrada, los símbolos binarios ceros y unos y potencialmente un símbolo especial para representar el final del nombre o para trabajarlo.
El Q0 sería el Q inicio, que sería el estado inicial donde comienza la ejecución de la máquina. El símbolo blanco, según la longitud de las cadenas en Java, se ajusta dinámicamente, por lo que podemos decir que no hay un símbolo blanco explícito que se manipule dentro del proyecto. La F, que es el conjunto de estados de aceptación o finales, vamos a verificarlo en el contexto del bucle do while y la opción de salir. Podríamos considerar que el programa alcanza un estado de aceptación en el sentido de completar una tarea. Después de mostrar la representación binaria, sin embargo, el programa no se detendrá hasta que el usuario elija la opción de salir, por lo que el estado definido sería Q final. Finalmente, la función de transición, define la MT cómo se va a mover de un lado al otro o a moverse de estado basándose en el estado actual y el símbolo leído en la cinta. En nuestro código Java, esta lógica se implicita en la secuencia de operaciones dentro del main y las funciones como nombre válido y convertir nombre a binario. Es importante notar que esta función de transición es abstracción del flujo de control del programa Java. Acá podemos ver cómo se ilustra el proceso algorítmico para transformar un nombre ingresado por el usuario a su representación en código binario a través de distintas etapas, donde incluye la validación del formato del nombre, la conversión de cada carácter y su equivalente binario en 8 bits, que se genera una cadena final de ceros y unos como resultados en código ASCII. También podemos validar lo que sería la tabla de estados conceptuales. Aquí podemos evidenciar el algoritmo implementado, donde se describe a través del flujo de la tabla de estados conceptual de la siguiente forma. Entonces encontramos QInicio, es el programa comienza solicitando la entrada del usuario. QLeer se va a capturar el nombre ingresado. En QValidar se va a verificar si el nombre cumple con los criterios, que esté en mayúsculas, sin espacios, y si no es válido lo regresa a la lectura. QConvertir, si el nombre es válido, se itera sobre cada carácter para obtener su valor ASCII, y ese valor ASCII se representa en su código binario de 8 bits. Esa representación binaria se concatenaría en una cadena de resultado, el cual vamos a poder evidenciar en coescribir binario, que ya una vez que todos los caracteres han sido convertidos, en QFinal vamos a poder ver esta salida de forma completa, y también nos va a llevar al menú principal o para hacer una nueva operación o para salir. El algoritmo, importante analizar lo que es determinista, es decir, para cada nombre válido de entrada, la secuencia de pasos, validación, conversión, carácter por carácter a binario con ASCII y el resultado binario final son siempre los mismos. Entonces la computación se realiza directamente mediante funciones internas de Java, sin ramificaciones complejas basadas en la lectura de una cinta como en una máquina de Turing tradicional. Vamos a verificar un poco lo que sería la conversión que genera nuestra simulación al código binario, donde va a seguir los siguientes pasos. Lo principal, el paso número 1, es obtener el valor ASCII del carácter según la tabla ASCII. Se asigna un número único a cada carácter alfanumérico, símbolos de puntuación y caracteres de control. Entonces, por ejemplo, la A mayúscula tiene el valor ASCII de 65. Luego convierte ese valor a su representación binaria, que se genera a través de Java mediante el método estático integer to binary string. Este método toma un entero como argumento y devuelve una cadena de texto que se representa en números enteros con bases binarias. El tercer paso sería asegurar que esa representación binaria tenga 8 bits. Entonces, en el contexto del estándar ASCII, cada carácter se representa tradicionalmente con 8 bits, que corresponde a un byte. Por lo que si las cadenas binarias tienen diferente longitud, para poder mantener esa constancia y alinearnos, se añaden ceros a su izquierda. Con esto se asegura que cada carácter del nombre se traduzca a una secuencia binaria de exactamente 8 dígitos. En el paso 4 vamos a concatenar las representaciones binarias de cada carácter para obtener el resultado final. Entonces acá podemos ver un ejemplo. La entrada fue Ana, da el proceso de cada letra A, N, A, y luego la salida va a ser la concatenación de estos tres números en binario. Siguiendo nuestra simulación conceptual,
conceptual, imaginando que la cinta unidimensional contiene inicialmente el nombre ingresado por el usuario, el proceso se desarrollaría de la siguiente forma. Entonces inicia coinicio la cinta vacía esperando la entrada del usuario, luego el usuario ingresa el nombre, por ejemplo Ana, y en la cinta conceptual se van a representar los límites conceptuales y a representar en las celdas vacías. Luego nuestro programa va a examinar la cinta, la cadena ANA, verifica que todos los caracteres estén en mayúscula y no haya espacios. En este caso, como ANA es válido, no sucede ninguna modificación en la cinta, solo pasa la verificación. Luego el programa itera a través de cada carácter de la cinta de esa cadena para obtener el valor en ASCII y luego convertirlo a binario. Entonces va a hacer la búsqueda del código ASCII de la letra A, N y la A para finalmente concatenarlos en una cinta de salida conceptual donde se va a construir el resultado como vemos en pantalla. Esa sería la salida final, ya la representación binaria del nombre Ana, y el programa volvería al menú listo para una nueva entrada o para salir. Acá también podemos ver la tabla ASCII del alfabeto, que es parte del conocimiento común en programación y ciencias de la computación. Esta la podemos encontrar fácilmente en la web y es importante resaltar que Java está diseñado de tal manera que al convertir un char, que es un carácter alfabético, a un int, carácter numérico, se accede directamente a ese valor numérico subyacente para los caracteres ASCII en su valor basándose en los estándares de codificación de los caracteres. Acá vamos a pasar a verificar entonces lo que sería nuestra simulación del código de Java, donde podemos verificar que colocamos como tal un bucle do while para que pues pueda repetirse este menú repetidamente hasta que el usuario elija la opción de salir. La primera opción sería ingresar el nombre, ¿sí? Donde vamos a convertirlo pues específicamente a binario, y la segunda opción sería la opción de salida. También podemos ver que tenemos la validación del nombre, donde se va a verificar que el nombre sea válido, que no contenga espacios o letras diferentes a las del alfabeto en mayúscula. También vamos a poder verificar lo que sería el convertir nombre a binario, que acá es donde vamos a utilizar pues nuestra función de Java para convertir lo que sería ese número entero a la validación de la codificación ASCII y demás. Entonces vamos a realizar la ejecución para poder verificarlo. Entonces, como podemos ver, máquina de Turing, un conversor a binario. No tenemos el menú de opciones, donde si le marcamos 1 nos va a dejar ingresar un nombre. Supongamos que yo voy a poner Ana pero en minúsculas, me va a decir que es una entrada inválida y que hay que asegurarnos de ingresar un nombre en mayúsculas y sin espacios. Volvemos a seleccionar uno, vamos a escribir nuestro nombre, bueno, mi nombre es Celeste. Y aquí me estaría representando mi nombre en códigos binarios. Aquí realizó ya el programa todo lo que vimos anteriormente, donde lo principal es que va a tomar cada una de las letras, la letra C, E, L y así sucesivamente. Va a buscar su valor en la tabla ASCII para luego concatenarlo en una salida, en un output ya concatenado, que esa sería pues nuestra visualización final. Si marcamos la opción 2, ya solamente nos da un mensaje de salida y básicamente esa sería toda nuestra representación de una simulación de máquina de Turing en codificación Java. Ya para ir concluyendo, podemos indicar que este proyecto implementa exitosamente la conversión de nombres en mayúsculas a binario en programación Java, y aunque no es una MT tradicional, su funcionamiento se puede conceptualizar como tal en los estados del programa, que se representan las etapas del algoritmo, y la transformación del nombre a binario, que se asemeja a las operaciones sobre una cinta. El algoritmo determinista basado en ASCII demuestra los principios de entrada, procesamiento y salida, vinculando un lenguaje de alto nivel al modelo teórico de la máquina de Turing, proporcionando una comprensión práctica de la conversión de datos. Su principal limitación frente a una MT teórica radica en la abstracción del manejo de la cinta y la ausencia de movimientos de cabeza explícitos. Sin embargo, fue un ejemplo pues bastante claro. Ya en ese caso, para finalizar, le agradezco por su atención. Ya nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Así que, chao, chao.